Les propongo que escuchen y vean el siguiente vídeo. Vamos a conocer mejor la figura de Álvaro del Portillo. Así definen a Monseñor Álvaro del Portillo algunos de los que mejor le conocieron. Vi un hombre sencillo, amable, piadoso, de esas personas con las que uno está a gusto, no se cansa de hablar con él, y desde luego un maestro. Forse meglio dire un auténtico uomo di Dio. Tercero de 8 hermanos, don Álvaro nació en Madrid en 1914, en el seno de una familia de profundas raíces cristianas. Con apenas 21 años, se incorporó a la institución cristiana del Opus Dei, fundada tan solo 7 años antes por José María Escrivá de Balaguer, quien desde bien pronto vio algo especial en el joven madrileño. Es por ello que le convirtió en su ayudante más firme durante casi 40 años. Dava l'impressione di essere un uomo profondamente spirituale. The life of somebody who was very holy. Con 30 años fue ordenado sacerdote, con 61 sucesor de Escrivá de Balaguer al frente de la institución y con 76 obispo. La sua fedeltà e la sua lealtà verso il Santo Padre. Era doctor ingeniero de caminos y doctor en filosofía y en derecho canónico. En Roma desarrolló gran parte de su labor pastoral, participando de una forma decisiva en los trabajos del Concilio Vaticano II. Durante sus 19 años al frente del Opus Dei, la labor de la prelatura se extendió a 20 nuevos países. År 1982 berättade don Álvaro för påven att han hade planer på att börja med Opus Dei i olika länder i Asien. Humildad, prudencia y fortaleza, alegría y sencillez, olvidándose de sí mismo en favor de los demás. Así transcurrió su vida, según sus más allegados, en el desarrollo de su incansable trabajo pastoral. Hoy, 20 años después de su muerte, esa entrega y tesón tienen una merecida recompensa. El Papa Francisco ha reconocido en don Álvaro haber hecho un milagro: curar a un niño chileno que sufrió más de media hora de paro cardíaco y una hemorragia masiva nada más nacer. Por ello, en apenas 6 meses, Monseñor del Portillo será beatificado. Bueno, estamos con Salvador Bernal, al cual le agradecemos su presencia, para hablarnos para recordar a don Álvaro del Portillo. Y bienvenido. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Hablabas de paz, después de haber escuchado... Sí, yo cuando he llegado, la ventaja o el inconveniente que tiene entrar en un programa en directo, claro, es que a veces la secuencia anterior, Álvaro del Portillo es un gran contrapunto. Fue un hombre de paz, que daba paz, difundía paz, daba sosiego a la gente en medio de graves problemas. A su lado se estaba muy bien, eso sí, enfrentándose con los problemas, no era indiferencia. Pero era hombre, repito, de paz, y él tenía gala que su primera misa la celebró el día de San Ireneo. San Ireneo, Irené, irenismo, paz. Le hacía mucha devoción haber celebrado la misa. Pues agradecemos ese contrapunto. Salvador Bernal, gran conocedor de la figura de Álvaro del Portillo, amigo. Bueno, él es segoviano, ¿no? Usted es segoviano. Segovia, sí. Lo digo porque buscando, siempre veíamos o vemos el equipo, hemos visto el equipo que hablaba de madrileño de nacimiento. Pues no, Salvador Bernal es segoviano de nacimiento, madrileño de adopción, ¿no? Hice el bachillerato en Madrid. Bueno, pues paisano sin duda, castellano y leonés, y conocedor de la figura de Álvaro del Portillo. 2 libros que hablan de lo que ha significado Álvaro del Portillo, que va a ser beatificado en septiembre próximo. ¿Qué se necesita? Y vamos a abordar, los telespectadores también han podido saber más sobre la vida y obra de don Álvaro del Portillo, pero ¿qué se necesita para llegar a ser beatificado? Pues ante todo, someterse a una criba muy fuerte de unos jueces eclesiásticos que oyen a muchos testigos, estudian los escritos y llegan a la conclusión, por lo que dice la gente, probablemente, yo creo que en el caso de don Álvaro del Portillo no ha habido ningún testigo negativo, porque era una persona que caía tan bien a todo el mundo que seguro que nadie ha hablado mal de él. Pero, en fin, el promotor de justicia, el antiguo que se decía el abogado del diablo, una de sus obligaciones es encontrar
personas que puedan decir los defectos. Y no se ha encontrado. Y bueno, lo que se ha encontrado, lo que la Santa Sede ha encontrado es que don Álvaro del Portillo vivió heroicamente, no de un modo normal, sino heroicamente, todas las virtudes cristianas. El 11 de marzo se cumplían 100 años de su nacimiento. Este 23 pasado de marzo, 20 años de su muerte. Y el próximo 27 de septiembre, la beatificación en Madrid. El milagro, Salvador, tiene que ser un hecho médico, ¿no? Certificado médicamente, no solamente... Yo tengo muy poca afición a la medicina, pero reconozco que, claro, los milagros morales, que son muy importantes, no se pueden demostrar. Claro. De que si una familia que tienen problemas lo resuelven, lo superan gracias a rezar a don Álvaro, soy testigo de muchos casos, eso cómo demuestras que se han reunido, se han perdonado como consecuencia de una acción sobrenatural, espiritual de Álvaro del Portillo, mientras que un chavalillo en Chile que le da un síncope, que está varias... Muy pequeñito era, ¿no? Sí, pero estuvo bastante tiempo, que en circunstancias normales habría muerto, y caso de vivir habría quedado tarao, y resulta que está corriendo, haciendo deporte como uno más, y es un auténtico milagro, y eso también la congregación romana que estudia estas cosas son muy serios. Y eso lo firmó su santidad Juan Pablo... Esto ya segundo, esto ya es del Papa Francisco. En el caso, la certificación de... Es curioso que en el caso de don Álvaro empezó el proceso con Juan Pablo II. Benedicto XVI declaró las virtudes heroicas. Ahí está. Y Francisco el milagro. Es decir, que ha pasado por los tres papas. Papas. Y antes era muy amigo, mucho de Pablo VI. Eso la gente no lo conoce, pero yo soy testigo del día que murió Pablo VI. Nos enteramos, estaba al lado de la televisión que daba la noticia, cómo le dolió, en fin, la pena, el rezo, el interés por lo que podía suceder en ese momento en la iglesia, en fin. Fue un hombre muy de iglesia, ¿eh? La gente piensa en el Álvaro del Portillo como sucesor de San José María en el Opus Dei, pero cara al futuro... Que lo fue. Lo fue, pero yo creo que cara al futuro... ¿Fue el gran amigo de José María Escrivá de Balaguer? Fue el gran, yo diría, el gran hijo, el gran colaborador, el hombre fiel, fiel activo, fiel con iniciativa, es decir, no un fiel, le decía cosas y le hacía rectificar a veces en cosas que probablemente San José María por humildad no habría hecho, pero que don Álvaro consideraba que era necesario hacerlas. Era proactivo, ¿no? Sí, eso, por supuesto. Tenía iniciativas. Era un hombre muy inteligente, muy culto. Y esa relación se suscitó de forma muy rápida, ¿no? En una invitación le fue a despedir al tren. ¿Dónde fue? ¿Se fue a despedir de él? No, se iba, era julio del año 35. Don Álvaro venía a tierras de Castilla y León porque sus padres tenían casa en La Granja, en Segovia. Han pasado muchas horas. Yo imagino que en La Granja pondrán alguna placa conmemorativa de Álvaro del Portillo. Es de las personas que han vivido en La Granja, junto con San Antonio María Claret, que ya tiene su placa en la parroquia del Cristo de La Granja. Con el tiempo imagino que también aparecerá allí en las lápidas. Bueno, pues le fue a despedir. Se iba de veraneo y fue a despedirse de él y le invitó a un retiro espiritual. ¿Y fue? Y al día siguiente, que era domingo, fue ese retiro y fue un auténtico y le cambió la vida. Un deslumbramiento. Y desde ese momento no se separó. No, ya está hasta su muerte. Vamos, salvo las circunstancias de la guerra civil, ¿no? Cuando vino incluso por aquí, cerca de Valladolid, estuvo destinado una temporada, ya en la... Bueno, pues estuvo en la cárcel, además. En la cárcel de San Antón. Eso fue terrible. ¿Tú te imaginas lo que es estar...? Pero también milagrosamente... No, le absolvieron. Pero él no sabe por qué entró y sabe que salió. Pero es tremendo que estuvo a la vez con su padre en la cárcel y no lo sabían ni el uno ni el otro. Son momentos que hay que olvidarlos. Si tuviera que describir en unos cuantos rasgos de su personalidad la figura de don Álvaro, ¿qué apuntaría? Pues yo he repetido mucho un verso de Antonio Machado, un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno, que decía Antonio Machado de sí mismo, Los poetas del alma. Y la otra es el título de un libro que publicaron en Roma, la Políglota Vaticana, con los artículos dispersos, discursos, mucho material disperso que lo ordenaron
con motivo de sus bodas de oro sacerdotales y lo titularon Rendere amabile la verità, hacer amable la verdad. Ese era don Álvaro, hacer amable la verdad. Hacer amable la verdad. De todas maneras, también en esa beatificación, en esa fecha, en esa jornada de tanta importancia, se va a intentar conseguir fondos y que puedan todos los que así lo deseen aportar a una causa. A 4 causas. 4 causas africanas. Y curiosamente, de las 4, 3 son en línea de promoción de la mujer. De la mujer, que siempre se preocupó, ¿no? Don Álvaro, mucho de la mujer y la mujer del tercer mundo. El tercer mundo, pues, porque es que él veía muy claro que el desarrollo dependía mucho de la cultura y de la formación de las mujeres, especialmente en África. Y hay 3 proyectos en Costa de Marfil, en Camerún, no es Camerún, es en Nigeria, en fin, 3 grandes proyectos y un cuarto también relacionado con África, que es un fondo de becas para estudios eclesiásticos en Roma. ¿Sabe a qué me está recordando? Hablábamos no hace muchas fechas y además felicitábamos a Ricardo Blázquez, a Monseñor Ricardo Blázquez, y hablábamos de su personalidad como una amabilidad que no le restaba firmeza. Y también parece ser que en don Álvaro, existía esa firmeza, esa contundencia, esa claridad de ideas, pero con un carácter amable. Era bueno, pero no bondadoso. Claro, el fundador del Opus Dei acuñó un neologismo que es la bondadosidad. Gente que lo que le gusta es quedar bien, no tener problemas, en fin, buena imagen, que diríamos ahora. No, don Álvaro era hombre que lo que había que hacer lo hacía. Con gran sosiego, eso sí, siempre con gran paz, con una sonrisa. Es difícil explicar, vamos, habiendo vivido con él, es muy fácil. ¿Y usted, Salvador Bernal, con qué enseñanza particular se ha quedado de esos caminos andados juntos, de esas conversaciones, de ese trato, ese contacto? Yo me he quedado con esto que he repetido antes, de la amabilidad, del don de gentes, y otro que es la gran fidelidad creativa a todo lo relacionado con el fundador del Opus Dei. Es decir, que no desmarcarse, ¿no?, del camino. Sí, no solo no desmarcarse, sino profundizar, llevarlo a sus últimas consecuencias. Es decir, que el fundador del Opus Dei quería que las mujeres fuesen profesoras en las facultades de Teología y de Derecho Canónico, pero todavía no estaba eso, y don Álvaro lo lleva a término. Y ahora mismo, tanto en Roma como en Pamplona, hay teólogas y canonistas, mujeres que enseñan ciencias eclesiásticas, a la vez que promueve en el tercer mundo también los aspectos intelectuales, porque ya digo que don Álvaro era un hombre muy culto, muy interesado por los movimientos intelectuales del tiempo, etcétera. Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena por acercarse a esa figura de don Álvaro del Portillo, y que el próximo 27 de septiembre será beatificado en Madrid, su ciudad natal. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.